Amigos, muy buenas noches. Esto es Conversando con el Perú, siempre a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, el programa de análisis político del fin de semana y siempre con las mejores entrevistas a las personas, a los personajes que hacen la noticia. Estamos con Ángel Delgado, con el cual vamos a iniciar el programa. Ángel, muy buenas noches, ¿cómo has estado? Muy buenas noches, Alberto. Efectivamente, la semana que estamos comentando se ha caracterizado por una turbulencia realmente insólita. Mira tú, un poco que se repite lo que sucedió antes de la caída del gabinete Bellido. Entonces, recuerden ustedes, amigos, el Congreso de la República le dio confianza. Cualquiera podría suponer que eso significaba un grado de estabilización. Sin embargo, el asunto Maraví precipitó, ya ustedes conocen, recuerdan, amigos, y eso terminó con la caída de Bellido. Ahora también, la ministra finalmente recabó el voto de confianza en el Congreso, y uno podría suponer, ¿no?, de que ya las cosas, bueno, se estabilizan y el gobierno se pone a hacer lo que hasta ahora no ha hecho, es gobernar, enfrentar los problemas del país, sobre todo solucionando los problemas de aquella gente que con buena fe votó por Pedro Castillo. Pero otra vez se ha entrado a un nivel de conflicto sobre los ministros, sobre su actuación. Esta vez el eje es el ministro de Defensa, por haber interferido en el proceso de nombramiento de los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Otra vez un conflicto, y parece ser que este conflicto está en progresión, porque a la hora de la noche que estamos haciendo el comentario, hay un fortísimo rumor de que la primera ministra Mirta Chávez estaría por renunciar. Mirta Vázquez. Mirta Vázquez, estaría por renunciar. Rumor, Los titulares dicen que está harta, que se cae a pedazos. Entonces, mira tú, este gobierno, que tiene un poco más de 100 días, no termina de estabilizarse. O sea, es realmente increíble que no pueda armar a la fecha un equipo solvente para enfrentar en serio los problemas del país. Y si alguien pensara de que acá hay una obstrucción del Parlamento, de la oposición, del afrofujimorismo, en fin, lo que quieran decir, en realidad eso no se compadece con la realidad. ¿Por qué? Porque el Congreso finalmente le ha dado la confianza a los dos gabinetes, a Bellido siendo más confrontacional y ahora le da a Vázquez. Y termina este protocolo, termina esta, entre comillas, investidura, y nuevamente los conflictos, lejos de amainar, se avivan. Y tenemos ahora una crisis que podría terminar con la renuncia de Vázquez y la cosa insólita de tener un tercer gabinete. Y lo digo esto porque hace unos minutos hemos tenido oportunidad de leer un Twitter de Cerrón que dice justamente algo así: le dijimos al presidente Castillo que no se meta con los caviares y es mejor, dice él, ¿no?, que se nombre un tercer gabinete ya concertado con gente seria, en términos de Cerrón, que mantener esta cosa que ya es imposible. O sea, estamos casi a puertas, en 100 días, de tener no 2, sino 3 gabinetes. Esto es algo absolutamente inédito. En menos o en 100 días, 3 gabinetes, es decir, como tú bien dices, Ángel, no termina de cuajar este gobierno tan no solamente incapacitado para la cosa pública, tan poca expertise en la gestión, sino vemos clarísimamente el proceso de descomposición política interna. No es una gran oposición que tú nos digas, no, tal vez el APRA, tal vez el fujimorismo. Ellos mismos en sus propias contradicciones están generando una zozobra nacional. Esto es importante decirlo porque el relato, la leyenda que ellos quieren vender al gran público, y el señor Castillo se pasea por la sierra diciendo la obstrucción, etcétera, que lo quieren vacar, no viene del Parlamento. Yo no digo que el Parlamento lo quiera, pero los actos reales del Parlamento han sido darle confianza, le ha dado luz verde para que el gobierno pueda gobernar, y no lo han hecho. Y entonces esto es como más o menos, vayamos un poco al fútbol, que está de moda, donde el señor Gareca, por ejemplo, que le encarga armar la selección, no puede armar un equipo, y entonces en lugar de llamar a los mejores jugadores como corresponde, llama a jugadores tullidos, lesionados, en silla de ruedas, u otros que tienen, por ejemplo,
un contrato en el extranjero que no puede venir, o trae pues a futbolistas de barrio que no dan la talla. Ajá. ¿Qué cosa diría la afición? ¿Qué cosa diría el público? Claro, la prensa estaría criticando a muerte a Gareca porque no armaba un equipo siquiera para enfrentar y dar un partido, digamos, adecuado en la cancha. Y en esto la presión mediática es muy fuerte porque le exige al gobierno a que no solamente recomponga un gabinete, sino que convoque a los mejores para los puestos de gobierno, y no lo hace. Bueno, o sea, que quede notificado el gobierno de que los problemas son problemas básicamente debido a sus dificultades internas, a sus contradicciones, sus incapacidades, sus decisiones tontas, equívocas, de pachotada, que está provocando una ingobernabilidad. Estamos ante lo que alguien podría llamar una anarquía práctica. Cierto. En los hechos estamos casi sin gobierno, con todas las consecuencias nefastas que eso significa. Cierto. Y eso hasta lo dice el propio Cerrón. Cerrón aquí es fuente, pues, porque además es una fuente auténtica, porque viene de adentro. Del mismo. Él dice con toda claridad que el señor Castillo ganó de casualidad, que no tiene la talla, cosa que nosotros suscribimos también. Entonces, no necesitamos aquí hacer mucho análisis porque ahí está a la vista las propias declaraciones de parte y eso nos exonera de mayor probanza en la materia, ¿no? Y se nota pues claramente que el señor Pedro Castillo ha sido convocado a último minuto para candidatear a la presidencia de la República y como bien lo ha dicho Vladimir Cerrón, ellos solamente esperaban pasar la valla, Ángel, para mantener la cuota partidaria, para mantener la inscripción partidaria, pero resulta, bueno, el pueblo peruano elige a Pedro Castillo como presidente y ahora después de 100 días de gobierno, el pobre hombre no sabe qué hacer. Bien, yo te propongo, Alberto, que vayamos un poco a lo que ha sido el meollo de esta nueva crisis que se está incubando, ¿no? Sí, claro. Es un poco la intervención gubernamental en un proceso muy sensible, delicado, que es el nombramiento de los altos mandos de nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Ahí se ha detectado por declaraciones de quienes se han visto afectados, perjudicados, de que ha habido injerencia, de que ha habido represalias, qué sé yo. Y sobre ese tema vamos a conversar con nuestro próximo invitado, que yo te ruego que tú lo presentes. Claro que sí. Estamos con el general Gastón Rodríguez, ex ministro del Interior y voz autorizada para poder comentar estos temas referentes a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales. General Rodríguez, qué gusto tenerlo aquí en el programa. Muy buenas noches, un saludo cordial a los televidentes, a los radioescuchas del programa PBO y aquí con mucho gusto para poder responder las diferentes interrogantes. Gracias, general. Ya estamos para cumplir prácticamente un año de los luctuosos sucesos que, bueno, causaron... Pero vamos a conversar primero sobre los temas estos de la Fuerza Armada y en la segunda parte ya con amplitud discutir, porque aquí el general... también ha tenido una participación durante esos sucesos y entonces nos gustaría desmenuzar, digamos, en la media hora del programa. Bueno, tenemos una hora, ¿no? la parte. Entonces, primero conversemos sobre esto que ha pasado en la Fuerza Armada y podemos hacer una analogía con lo que sucedió en el mes de junio, cuando asume Sagasti el gobierno, nombra a Rubén Vargas en noviembre del año pasado. En noviembre del año pasado, exactamente. Y ahí también hubo una cosa análoga que podemos jugar y comparar. Y después veremos el tema de lo que sucedió con las marchas de noviembre del año pasado. Bueno, este tema del nombramiento abrupto de 2 comandantes generales en reemplazo de los 2 que ejercían el cargo, definitivamente ha traído una situación anómala. Y digo anómala porque no es lo usual. Ayer tuve la oportunidad de estar viendo algunos debates en el Congreso con la presentación del ministro de Defensa y esgrimía de que el Tribunal Constitucional habría sacado una disposición en la que con 3 meses de permanencia en el cargo ya puede ser sujeto de remoción un comandante general. Y eso en la práctica es absolutamente imposible porque no le permite a ningún comando establecer su plan de trabajo y sobre todo la conducción, que es algo importantísimo a lo que debe de direccionar sus esfuerzos. Justamente, y usted lo hacía mención, en la Policía Nacional se produjo esta situación hace algunos años, en donde se nombró a un general que pasaba del puesto 30 en la dirección de la Policía Nacional. Así es. Y a raíz de ello justamente se normó a través de una ley específica que el nombramiento de quien encabeza la institución, de quien dirige los destinos,
debe de ser entre los 3 oficiales más antiguos. O sea, es una atribución del presidente, pero dentro de, no libre, sino acotada a los 3 primeros del escalafón del orden de mérito policial. O respetar una jerarquía, ¿no? Respetando la institucionalidad, ¿no?, de la Policía Nacional o de las Fuerzas Armadas, porque en las Fuerzas Armadas también tienen ese precepto. Correcto. Es entre los 3 más antiguos. Se supone que un oficial general que llega al grado de teniente general, como en la Fuerza Aérea, vicealmirante, como en la Marina de Guerra, general de división en el Ejército Peruano y teniente general en la Policía Nacional, es el más alto grado que confiere el Estado a las instituciones armadas y policiales. De acuerdo. Por consiguiente, se debe respetar entre los 3 más antiguos que tengan ese grado la posibilidad de reemplazo para poder ocupar la comandancia. O sea, el presidente puede escoger no al primero ni al segundo, sino al tercero. Hasta y eso es válido. Hasta el tercero. Ahí está. Eso es claro. Y dentro de esos 3 se tiene que... O sea, el presidente tiene discrecionalidad, pero acotada, precisa. Y en este caso, se ha elegido, al número 2 en cada arma, al número 2 del Ejército, al número 2 de la Fuerza Aérea, pero el tiempo que han estado ejerciendo el comando, ambos comandantes generales, y la forma que no han sido comunicados, sino que se han enterado por los medios de comunicación, no es lo usual a la majestad de una jerarquía que representa comandar una institución de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Y ahí es donde se produce el maltrato. Esta norma es para evitar el compadrazgo o el amiguismo dentro de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, ¿no es verdad? Es definitivamente eso, y además propender a la meritocracia, porque repito, quienes llegan al más alto grado de la policía o de las Fuerzas Armadas son aquellos que están en condiciones de comandar la institución, y por eso se debe elegir entre los 3 más antiguos. Ya, cosa que efectivamente en el caso del gobierno de Sagástegui y Rubén Vargas se violó groseramente. Porque no solamente no se eligió entre los 3 primeros, que ya es primera falta, contra Legen, contra lo que dice la ley expresamente, sino que además, como consecuencia de eso, se obligó arbitrariamente a pasar al retiro a todos los generales, tenientes generales que estaban por encima de él. Para que asuma justamente uno que está más abajo. El número 14, 15, no me acuerdo, el 18 creo, ¿no? Sí, el número 18. El número 18. Lo que pasa es que se repitió un modelo antiguo, que es el que él expresaba al inicio de la entrevista. A pesar de que ya había una normatividad que establecía la terna de los más antiguos para poder ocupar el cargo. ¿No? Y esto se hizo obviamente a sabiendas porque el hecho de nombrar a un oficial menos antiguo, la misma ley indica de que los que están adelante de él pasan automáticamente a la situación de retiro. O sea que hay una consecuencia negativa, además de un nombramiento que no corresponde. Sí, y además que doble falta, doble además daño. Que solamente se utiliza una parte de la norma, que es que pasan al retiro los más antiguos al nombrado, que está en la ley, pero no se utiliza la otra parte que dice que es entre los 3 más antiguos. Claro. Entonces se comete una infracción a sabiendas, ¿no? Pero se aplica solamente una de las partes, que todos los demás se vayan. Sí, claro. El presidente Castillo, ahora para el ascenso, ha querido, digamos, favorecer a un amigo a través de sus hijos. Esto también consideramos es una falta grave, ¿no? Las Fuerzas Armadas tienen un cuadro de méritos en el cual especifican una serie de observaciones, de indicaciones, de situaciones que deben de reunir los candidatos al ascenso y que una vez que todas ellas se evalúan por parte de la Junta, dan como resultado un cuadro de méritos. Y ese cuadro de méritos que lo presenta la Junta al comandante general es un cuadro que se debe respetar, porque prácticamente se establece ahí la posición de ascenso que deben de tener los miembros de la Fuerza Armada. Yo quiero hacer una pregunta un poquito complicada, porque yo seguro que algunos amigos que nos están escuchando pueden hacerla, pero el presidente de la República es solamente una mesa de partes, un robot que tiene que firmar lo que le traen, o él que finalmente su firma en la resolución suprema es la que provoca el ascenso, el nombramiento, tiene algún grado de opinión al respecto. Él puede decir, por ejemplo, ¿por qué me traen estos? ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué no
también pueden... ¿Por qué no han considerado a fulano, a sutano, a mengano? O sea, en la conversación, al momento que le traen el expediente para la firma de la resolución, ¿el presidente tiene ahí la posibilidad de decir algo o es solamente una cosa mecánica y automática? A ver, justamente el ministro de Estado, en el despacho correspondiente, es quien lleva la propuesta de ascensos de la institución. Y se supone que cada ministro de Estado, cuando lleva esa propuesta, ha tenido una explicación al detalle del comandante general de la institución respectiva. Claro. Y si el presidente de la República tiene alguna observación sobre lo que el ministro de la cartera correspondiente le está exponiendo, lo llaman al comandante general de la respectiva arma para que explique cuál ha sido el motivo por qué él sí y él no, claro, en el peor de los casos. O sea, eso es válido. Es válido, el presidente de la República lo puede hacer. Tiene injerencia. Así es, pero lo que no se puede hacer es que sobre el cuadro de mérito final se quiera poner a una persona que esté pues en el puesto 8 para 2 vacantes. Claro, ¿no? Porque para eso hay todo un estudio que las juntas de ascenso se reúnen, ni siquiera salen a sus casas, están en un determinado ambiente de sus respectivos institutos, con la finalidad de que justamente no haya filtraciones, no haya recomendaciones de ningún tipo y que se pueda expresar realmente lo que es la meritocracia de la institución que está bregando por esos ascensos. Ahora, en este caso concreto no prosperó, digamos, las recomendaciones o, digamos, vamos a decirlo de otra manera, los que el presidente quería, sean por amistades, eso es difícil saberlo. Pero, digamos, lo que el presidente, por los coroneles que preguntó para que asciendan a generales, parece ser que, según dijo el general Vizcarra, él le explicó las razones y el presidente dijo, está bien, y terminó firmando la resolución. Así fue. Así es. O sea, no hubo una imposición. No hubo, aparentemente, por lo que hemos escuchado del anterior comandante general del Ejército, no hubo una imposición cuando a él lo llamaron justamente para preguntar. O sea, explicó, ¿no? Y convenció, digamos. Incluso hay una situación adicional de que para el arma en la que estaba postulando este coronel, y lo dijo el ex comandante general del Ejército, había una sola vacante. Entonces el presidente, en un afán de querer apoyar, ¿no?, a la persona que seguramente estaba recomendando, le dijo, pero yo le doy otra vacante más para que él pueda acceder. Y el comandante general del Ejército le sacó el cuadro de mérito y le dijo, si usted me da otra vacante, tiene que ascender el número 2. No el que estaba la persona que se está patrocinando. Es un hecho que sucedió también con la Marina de Guerra del Perú hace algunos años, con el presidente Alan García, que se le quiso dar una vacante más para el grado de vicealmirante, pero el comandante general de la Marina explicó de que quien seguía no era esa persona, sino el que estaba en el cuadro de mérito. Claro. Y el presidente de la República le dijo al ministro y al comandante general, entonces no asciende nadie al grado de vicealmirante. Ajá. Esa, si es una potestad que tiene usted, señor presidente, no asciende nadie. Claro. Y no ascendió nadie. Así fue. Como respetando el cuadro jerárquico. Es que es lógico, los comandantes generales son quienes tienen el compromiso de hacer respetar el trabajo de las juntas de ascenso de su institución y de proyectar a los oficiales que verdaderamente han cumplido con los requisitos que exige cada institución para llegar al más alto grado de esa institución, de esa arma. General, ¿existe malestar en las Fuerzas Armadas por la intromisión o por, digamos, la imposición para modificar de una u otra manera, directa o indirectamente, estos cuadros jerárquicos? Los ha explicado los propios comandantes generales de la forma en la que se ha realizado esto, y definitivamente yo no sé si habrá malestar porque no tengo acceso a redes de las Fuerzas Armadas, pero sí me imagino de que de la forma como lo han explicado los comandantes generales y la salida abrupta de quien lidera tu organización, definitivamente tiene que generar un malestar. Ahora, yo le pregunto lo siguiente, y si usted sí lo conoce, lo que hizo Sagasti y Vargas al descabezar a 15, 16 oficiales generales para poner justamente al número 18, no 3, sino 18, ¿eso sí causó malestar o no en la policía? Por supuesto, porque hasta ahora creo, ¿no? No solamente se relevó, como en el caso de las Fuerzas Armadas, al comandante general, y eso que esta vez lo han hecho, sale el 1 y entra el 2. En la Policía Nacional salió el 1 y entró el 18. Eso es importante de saber. Eso es un atentado contra la institucionalidad, contra la carrera profesional,
contra la meritocracia, contra el esfuerzo que hace un oficial de policía para poder llegar al más alto grado, y cuando tiene una perspectiva de poder comandar su institución, lo cercenan abruptamente, estropeando y atropellando la normatividad legal para poner a una persona que está mucho más atrás. Y el proyecto de vida de la persona. Una persona estudió y entró como cadete con la mejor ilusión de llegar a ser pues, general, al top. Por supuesto. Entonces, no le pueden frustrar de esa manera tan grosera esas ilusiones, ese proyecto, toda una carrera, toda una vida, ¿no? Así es, y solamente por un tema de amiguismo, ¿no? De facilismo, o de poner a una persona a la que tú puedas manipular, ¿no? Esperemos que esto no marque jurisprudencia pues en la institución tutelar como las Fuerzas Armadas, ¿no? Como que sea algo que los próximos presidentes inicien o hagan una cosa similar. Yo creo que... ¿Cómo evitarlo, mejor dicho? ¿Cómo se evitan estas cosas? Yo creo que la forma en la que se ha producido definitivamente ha generado tal reacción y tal impacto que dificulta que algún otro gobierno pueda asumir una situación parecida. La forma de evitarlo es respetando la normatividad, porque para eso existen las leyes, ¿no es cierto? Entonces hay que respetar lo que dice cada una de ellas en cuanto al nombramiento, en cuanto a la vigencia. Un comandante general debe de estar 2 años para que su política de trabajo se pueda traslucir, se pueda ver en el ejercicio de su comando. 3 meses imposible. En 3 meses no hace nada, ¿no? Es verdad. Ya, yo quisiera hacer una pregunta, ya estamos llegando al fin de esta parte, vamos a pasar a comerciales. Lo siguiente, antes de que se produjera justamente el cambio, el golpe de Estado en la época de Fujimori y la nueva Constitución, el Senado de la República que existía, la segunda Cámara, era la responsable, entre otras cosas, de ratificar, digamos, las propuestas que le llegaban de parte del Ejecutivo. Un baloteo. Y había, o sea, ese procedimiento, ¿cree usted que sería más transparente? Porque se tiene que hacer a la luz pública de todos. ¿Tiene ventajas en relación a que el presidente de la República solito, con su ministro y el comandante general del arma decida? ¿Qué le suscita a ese tipo de...? Yo le diría, o le contestaría de 2 formas. A ver. La primera es que ese antecedente se suprimió porque se politizaron en demasía los ascensos y los contactos de los oficiales generales, que ya no solamente tenían que tener el mérito, sino también tenían que conocer a algún senador para que les ratifique su ascenso. Y eso generaba que visiten al Congreso y alrededor del Congreso. Eso es verdad. ¿Cierto? Entonces, frente a esa situación es que justamente se suprimió ese mecanismo, digamos, de ratificación para que sean las propias instituciones quienes, siguiendo su normativa, definan sus cuadros de comando de la mejor manera. Y eso se pensaba en ese momento que iba a ser mucho mejor si las propias instituciones lo manejaban, como se está haciendo hoy en día. Obviamente que el presidente de la República, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, es quien tiene que dar la determinación final. Digamos que ese es el momento político. El momento político era el Senado, ahora es el presidente de la República. Pero ve usted, también hay politización, porque ahora ya no es ahora el interesado tiene que visitar al secretario del presidente, ¿no? Claro. Al señor Pacheco. Pero aquí hay una lección que es importantísima. Y que es la hidalguía, la entereza y yo diría el coraje de quienes comandan las instituciones de hacer respetar sus fueros institucionales sin tener que acudir a la parte política. Así es. Y creo que eso se ha visto en estos 2 casos. Sí, claro. Y no arrodillarse tampoco ante el poder de turno, ¿verdad? De ninguna manera. ¿No? Las instituciones se rigen por sus leyes y sus reglamentos y deben obediencia y lealtad al Estado peruano y a la patria. Correcto. No al gobierno de turno. No a un partido político. Menos a un partido claro político. Que sí. Menos. ¿Y cómo evitamos la politización general de todos estos ascensos? Bueno, como le digo, haciendo respetar la normatividad. O sea, los comandos generales de cada institución han recogido el trabajo de sus juntas y ellos la han hecho respetar. O sea, esa es la forma de hacerlo.
Esa es la idea, ¿no? Así es. Ok, para evitar pues intromisiones políticas de último minuto. Es un buen tema, hay que seguir. Lo que pasa es que la intromisión política ha sido, digamos, cotidiana, permanente, ¿no? Mucho tiempo. Ha pasado, el famoso tarjetazo, así ¿no? es, sí. Entonces eso se ha ido cada vez puliendo. La recomendación civilina a favor de alguien, así es, ¿no? ¿no? Que nadie se enteraba. ¿Y por qué sucedía esto o por qué se daban este tipo de situaciones? Porque muchas veces cuando tú te ponías firme, te costaba el puesto. Pues. Así es. Es verdad. Muy bien. Estamos con el general Gastón Rodríguez, ex ministro del Interior, aquí en Conversando con el Perú, siempre a través de PBO 91.9 FM, la radio con fe. Regresamos. Si se rompió, repáralo con Soldimix. Soldimix es el pegamento del Perú. Podrás pegar y reparar madera, cerámica, porcelana, cuero, jeve, metal, vidrio, cartón, caucho y mucho más. Encuéntranos en las cadenas más importantes del país o en tu ferretería favorita. Tenemos un pegamento para cada necesidad. Para conocer más sobre las aplicaciones de nuestros productos, visita nuestras redes y sitio web Soldimix. Así que son dos. Pongamos un patio en la nueva casa para pelotear tranquilos. Mejor un cuarto de juegos. Entonces, pelotearemos en ese cuarto. Ok, nos quedamos con el patio. Tú también construye un hogar a tu medida con tu lote facilote. Contáctanos. Centenario. Siempre hay que tener Irudoid a la mano. Su fórmula alemana alivia todo tipo de golpes de inmediato. Que nunca falte Irudoid en tu familia. Para golpes y hematomas, Irudoid alivia de golpe, con la garantía de Deutsche Pharma. Tengo 35 años de experiencia en el sector inmobiliario y conozco sus necesidades más que nadie. Por eso estamos dictando un curso de especialización inmobiliaria, un curso donde contaremos nuestras experiencias, nuestros conocimientos, lo que sabemos del mercado, lo que hemos aprendido y lo que hemos logrado. Usted también puede aprender el arte del corretaje y trabajar dentro del sector inmobiliario. Conviértase en un profesional en tan solo 10 semanas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Mac vende porque Mac sabe. Tape Pegafan es la cinta de los pintores profesionales. Pegafan pega bien sobre cualquier superficie y la pintura no se filtra. Además, no deja residuos de pegamento cuando la sacas. El Masking Tape Pegafan siempre te da un delineado perfecto para las chambas más exigentes. Y es 100% peruana, por eso cuesta menos que las importadas. Todo lo que pega es Pegafan. Purinor es el suplemento dietético que protege tu hígado. La fórmula alemana de Purinor te acompaña después de disfrutar comidas y bebidas. Purinor está disponible en 2 presentaciones, suspensión y tabletas AF. Encuéntralo en tu farmacia preferida. Purinor, el soporte que tu hígado necesita, con la garantía de Deutsche Pharma. Compubailón está en Compupalas. Para servicio técnico rápido y de calidad en computadoras, celulares, tablets e impresoras. Todo el mundo de Mac, Lenovo, HP, Dell, Acer, todas las PCs. Además reparamos iPhone, Huawei, Samsung, Xiaomi, Motorola. Todos los smartphones. Y si lo que necesitas son computadoras o accesorios, consúltanos. Compubailón está en el segundo piso de Compupalas, en la www.compubailón.pe y en el WhatsApp 927-420-851. Compubailón es la solución. ¿Sabes todo lo que ofrece Total Energies para tu motor? Aceite para taxis, automototaxis, camionetas, moto grandes, chicas, booster, pickups, camiones y tractores. Consulta el manual. Para todos los motores Total Energies tiene lo mejor. Siente el poder de tu motor con el lubricante que recomienda el fabricante. La energía se reinventa. Por eso, Total se transforma en Total Energies.
Sabemos que te mueve la pasión. Por eso en Hipermercado Cerámico, tu socio con hiperbeneficios, queremos que alientes como un capo de selección con la hipercamiseta de Perú. Ven y llévate gratis la tuya por tus compras a partir de 599 soles en productos Lima y Trébol. Encuentre esta promoción en cualquiera de nuestras 24 tiendas a nivel nacional del 7 al 20 de octubre o hasta agotar stock. Hipermercado Cerámico, los capos en productos Lima y Trébol. De lunes a sábado, de 10 a 2 p.m., tienes una cita conmigo, Chema Salcedo, en PBO Radio 91.9 FM y PBO Digital por Facebook, Twitter y YouTube. No te pierdas el acontecer político, entretenidas entrevistas, poesía, mitos, efemérides y la mejor música en PBO con Chema Salcedo. De 10 a 2 de la tarde, solo por PBO y PBO Radio 91.9 FM. La radio con fe en la cultura. ¿Qué pasa si la magia se acabó? Si a la distancia las cosas no funcionan. ¿Qué pasa si el lugar para hacer realidad tus sueños es una que no esperabas? En la Universidad César Vallejo entendemos lo importante que es para ti salir adelante. Por eso hemos adaptado nuestras formas de enseñanza a tus necesidades de aprendizaje, con la mejor plataforma tecnológica y con condiciones académicas y económicas que valoran tu esfuerzo. Estamos aquí, ahora más que nunca, para ayudarte a salir adelante. Universidad César Vallejo. Educación más allá de las aulas. Examen de admisión 19 de diciembre. La muerte de los jóvenes Inti y Brian en noviembre del año 2020 fue la crónica de 2 muertes anunciadas, prácticamente esperadas y estoy segura festejadas y aprovechadas por el corrupto Martín Vizcarra y sus socios del Partido Morado, quienes tenían como objetivo la ruptura del orden constitucional para apoderarse del sillón presidencial, forzando la renuncia o la destitución del presidente constitucional de la República, Manuel Merino de Lama. Para ello, engañaron a muchos jóvenes peruanos que estaban marchando por la democracia cuando en realidad y sin saberlo estaban satisfaciendo los intereses oscuros e inescrupulosos de Martín Vizcarra y de sus socios. Recordemos que cuando iniciaron las marchas, el Partido Morado exigió la restitución de Martín Vizcarra en la presidencia de la República, a pesar que ya se conocían sus gravísimos actos de corrupción. Finalmente, el Partido Morado, a través de Francisco Sagasti, se hizo del poder sin haber ganado ninguna elección presidencial. Un año después, cuando todos pensamos que ya habían culminado con la ejecución de su malévolo plan, el Ministerio Público anuncia el inicio de un proceso castigador contra 3 demócratas que solamente defendieron realmente a nuestra patria y la democracia. A las 3 víctimas de Martín Vizcarra y del Partido Morado iniciará un proceso del Ministerio Público contra el expresidente constitucional Manuel Merino de Lama, Antero Flores Arauz y el general Gastón Rodríguez. Rechazo la persecución política de la que está haciendo gala el Ministerio Público, porque el Ministerio Público sabe que los culpables de las muertes de Inti y Brian son otros. Amigos, regresamos. Esto es Conversando con el Perú a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, en coproducción con la Coordinadora Republicana. En este momento seguimos conversando con el general Gastón Rodríguez, exministro del Interior. Sí, bueno, ahora vamos a cambiar radicalmente de tema. Pasamos del momento actual a lo que aconteció hace un año, ¿no? Y lo hacemos porque esto que a alguien podría parecer que es historia, está trayendo cola. Como todos ustedes saben, amigos, la fiscal de la Nación, haciendo suya una investigación que ha hecho la Fiscalía encargada durante 11 meses, ha terminado acusando al general Rodríguez, que fue ministro del Interior, por cierto, conjuntamente con Antero Flores, primer ministro, y Manuel Merino, que fue presidente de la República. Sí. Todos ellos, y eso es importante decirlo,
fueron elegidos en el marco de la Constitución. Aquí hay una trampa que nosotros no podemos permitir, y es señalar que ante la salida de Vizcarra por la vacancia que se produjo el día lunes 9 de noviembre del año pasado, con 105 votos, una mayoría aplastante, como bien tú lo has dicho, le tocaba, porque así lo decía la regla constitucional, no porque se interpretó, sino lo decía que el que estaba presidente del Congreso le tocaba asumir el cargo asumir la primera magistratura del país. ¿Correcto? Es así. Manuel Merino no fue elegido para la ocasión. Había sido elegido en el mes de marzo del año pasado. Ya llevaba 8 o 9 meses como presidente del Congreso, y entonces, al producirse una vacancia que en el momento no estaba prevista, a él le tocaba. Pero fue legítima, ¿no? Entonces, él jura cuando el día 10, el martes en la mañana, jura en el Congreso, ¿no? El día siguiente nombra a Antero Flores como su primer ministro. Con Antero Flores hacen la lista de ministros, los cuales son juramentados el día 12. El jueves 12, efectivamente. Bien, entonces, eso hay que decirlo por delante. Entonces, yo quería, aquí nuestro invitado, el general Rodríguez, fue ministro el jueves 12, ¿correcto? El jueves 12. Bien, los sucesos que ocasionaron la muerte lamentable, y otra vez quiero decirlo con todas sus letras, nosotros lamentamos conjuntamente con el país entero la muerte de cualquier persona, y peor aún si son jóvenes. Pero eso no nos lleva a nosotros a buscar chivos expiatorios, a buscar explicaciones extrañas, sino a demandar una investigación correcta. Por esa razón, la pregunta es la siguiente. Lo que sucedió el día 14, había apenas un par de días, ¿no? Horas casi de... Un día y medio, ¿no? Un día y medio, menos de 48 horas. Entonces, ¿cómo la Fiscalía puede establecer una responsabilidad no política? Es importante también decirlo, porque si fuera política podríamos discutirlo acá. Yo creo que no ha habido responsabilidad política, pero pues se puede discutir y contradecir. Pero que se quiera atribuir una responsabilidad penal de tipo criminal, o sea, como que en este caso, como si fueran los autores Rodríguez intelectuales, haya buscado la muerte y los policías buscar la muerte adrede, que eso es lo que dice el texto de la denuncia, de la investigación que he tenido oportunidad de leer. Esa es una exageración. A ver, ¿cómo es posible que en 48 horas usted aparezca implicado en este problema? Bueno, cuéntenos, a ver. Quiero aprovechar esa pregunta para hacerle conocer a la opinión pública que hay un antecedente antes del 14. A ver. El mismo día 12 que juramentamos los ministros, apenas a las 4 o 5 horas de yo haber llegado al Ministerio del Interior, ya venía siendo objeto de entrevistas de diferentes medios de comunicación acerca del accionar de la Policía Nacional. Y me hablaban de 2 heridos por canicas. Y eso realmente fue una preocupación muy grande, porque la Policía Nacional no tiene como parte de sus pertrechos las canicas. Esas bolitas de cristal. Las bolitas de vidrio con las que se juega, ¿no? Que lo juegan los niños, ¿no? Así es. Jugábamos antes, sí. El día siguiente, día 13, en la mañana, yo asisto con el Premier a la región policial de Lima para ver al personal policial, que había resultado también lesionado, ¿no? Ahí Antero da unas palabras, nosotros también hicimos lo mismo, siempre el accionar policial en base a los derechos humanos, y luego yo voy al Hospital Almenara a interesarme por la salud de los 2 heridos por canicas, y el director del hospital nos enseña, porque voy con el comando policial, el general que estaba como director general y el jefe de región, y nos enseña unos tubos con las canicas. Y obviamente pues la mirada fue de intercambio, ¿de dónde salieron estas canicas? ¿No? A los 10 o 15 minutos nos llaman del despacho ministerial que habían llegado 2 citaciones para el Congreso, para que se esclarezcan los hechos y el accionar de la policía y todo esto. Entonces, ahora llegamos al 14. Teniendo 2 citaciones al Congreso, teniendo diferentes pronunciamientos y toda una parafernaria mediática sobre el accionar de la Policía Nacional, la policía iba a salir el 14 a, como dicen ellos, reprimir. Esa es una palabra mal utilizada. La policía no reprime, la policía restablece el orden público alterado. Es correcto. De acuerdo a su misionamiento y a la Constitución. En consecuencia, lo que hizo la policía fue
restablecer un orden que se alteró como consecuencia de la infiltración que tuvieron estas marchas pacíficas. Hubieron jóvenes, como lo hemos visto en diferentes medios, que salieron sorprendidos en algunos casos, ¿no? Así es. A defender lo que ellos estimaban como una que se habría violentado la democracia, ¿no? Y a defenderla. Entonces, los infiltrados son los que provocan todo este enfrentamiento con la policía, sí, y lo hacen de una forma, como lo han explicado algunos juristas también, de actividades delictivas, claro, a través de la utilización de pirotécnicos, avellanas, directamente empleadas contra la Policía Nacional, que estaba en una función de solamente supervisión de la marcha. Claro. La posición de los escudos de la policía hace ver de que simplemente estaban ahí haciendo respetar el discurrir de la marcha. No están atacando, sino están defendiendo. Para nada, o sea, la actitud fue totalmente pasiva de la policía. Máxime si el día 12, como le digo, habían ya producido pronunciamientos, habían ya medios de prensa, entrevistas, de que la policía había actuado con supuestamente el uso de la fuerza desmedido. Pero las canicas en ningún caso son parte del material logístico de la policía. No pertenecen. Bajo ningún punto de vista, ¿no? No pertenece. Y además acá hay otra cosa que debe saber la opinión pública. La policía tomó tantas medidas en ese momento que en vez de poner a los policías en 3 filas entre el cruce de Abancay con Nicolás de Piérola, puso rejas de seguridad para el 14. Para no tener ningún contacto, para no efectuar ninguna provocación a los manifestantes. Hubo rejas entre la policía y los manifestantes. Sí, 2 niveles de rejas y la policía a atrás. 90 metros. Sí, sí. O sea, yo no quiero saber nada con ustedes, en otras palabras, hagan su marcha como está establecido y tranquilos. Segundo, se reemplazó al personal de la unidad de servicios especiales por la unidad, digamos, dentro de las unidades de servicios especiales, la más allegada a la población, la unidad de salvataje. Los policías que estuvieron el 14 en el cruce fueron sus salvavidas, los que le rescatan a la gente todos los veranos. Mira. Cuyo concepción primigenia es salvaguardar la vida humana, la integridad de las personas, y arriesgan su propia existencia por salvar a un desconocido. Esa gente estuvo ahí. Mira. Tercero, no se emplearon al grupo Terna, que estaba tan discutido. El personal de Dinoes fue replegado hacia la zona del Congreso. O sea, la policía en todo momento evitó cualquier situación de confrontación. Obviamente, si las personas infiltradas comenzaron con este ataque para dividir las formaciones policiales y progresar hacia el Congreso de la República, ya se produjo una alteración del orden público que la policía tiene la misión de restablecerlo. Pero además de ello, estuvieron 1 hora soportando esa carga de ataques. Claro. Justamente en atención a tratar de evitar cualquier situación beligerante. A ver, yo he estado leyendo un poco los informes, los documentos, y tengo entendido que en horas de la mañana se suscribió un documento, un acta entre los organizadores de esta manifestación, representada creo que por Francisco Soberón, de la Coordinadora de Derechos Humanos, los representantes de la policía, con la presencia de un representante de la Defensoría del Pueblo y el fiscal de prevención del delito. Es correcto. Ahí es donde se establece un recorrido de las marchas, ¿no?, que debían confluir, digamos, a horas de la tarde, ya al despuntar la noche, a la Plaza San Martín. Hacia la Plaza San Martín. La pregunta que le hago es, en el curso de esas marchas y en la Plaza San Martín, ¿hay una intervención policial para impedir la marcha o deshacer la concentración en la Plaza San Martín? ¿Ahí se producen estos hechos o no? No. La concentración en la Plaza San Martín y el inicio del recorrido se hicieron sin ningún problema. Incluso, y lo han dicho los propios miembros de la Policía Nacional en sus manifestaciones, han habido políticos que encabezaban la marcha el día 12, que han sido plenamente identificados con nombre y apellido, y que fueron donde los jefes policiales, el general jefe región, el jefe de la DINOES, para poder justamente coordinar el desplazamiento de la marcha con total y absoluta tranquilidad.
Cuando se iniciaron los desórdenes con los infiltrados, esas personas simplemente no aparecieron más. Sí. ¿No? Entonces, ¿quién se hacía responsable de lo que estaba sucediendo en ese momento? Lo otro, el jefe de región, como usted lo ha manifestado, coordinó con la Fiscalía de Prevención del Delito. Ajá. Y cuando uno coordina con la Fiscalía de Prevención del Delito, el fiscal asume una jurisdicción. Ajá. Y debe estar presente ahí justamente para ver que no se produzca el delito y segundo, si se produce, ¿por qué fue? Y actuar en conjunto con la Policía Nacional. Los fiscales de prevención del delito sí pudieron estar en ese momento con la Policía Nacional viendo lo que sucedía. Sin embargo, tampoco estuvieron. No estuvieron. No ha habido ningún documento en donde la Fiscalía de Prevención del Delito se pronuncie sobre cómo fue atacada la Policía Nacional. Claro. Más bien se voltearon y se unieron a la investigación contra la Policía Nacional, que lo único que hizo fue restablecer el orden público. Y lo otro, se habla de las canicas que aparecieron en una manifestación de protesta. Yo en mi carrera profesional no había visto que la policía utilice canicas. No, pues. ¿No? Más bien sí tenía conocimiento que esas son más susceptibles de utilizarse con ondas o con alguna arma hechiza en donde se pueda adaptar el calibre. Y cuando digo calibre también quiero hacerle conocer a la opinión pública otra situación importante. ¿Cómo así una canica que de acuerdo a los peritajes balísticos que ha hecho el propio Ministerio Público pueden arrojar un diámetro de 2 centímetros cuando el calibre de las 4 tipos de escopetas que tiene la Policía Nacional es de 1.8 centímetros? O sea, ¿qué policía va a meter una canica sabiendo que va a destruir su armamento que ha sido asignado por el Estado y del cual él tiene que dar cuenta al final de la intervención? Claro. Va a ir con su cañón todo roto porque la canica no salió. O sea, eso es algo que no se puede explicar. O sea, es imposible. Es imposible. Ajá. Y sin embargo, lo han tomado como si fuera la propia policía la que ha disparado, porque en la acusación que le hacen a los policías es bastante grave. Sí, pues. ¿No? Por asesinato, homicidio calificado. Homicidio calificado, al haber ordenado los disparos. ¿Qué es esto? Sí, claro. O sea, lo que sí está demostrado es que grupos violentistas se infiltraron en las marchas y generaron pues todo este caos, soliviantando el orden público. Eso está probado no solamente por la cantidad de videos, sino por las propias manifestaciones de los efectivos policiales. Pero la Fiscalía ha omitido, no dice nada sobre eso, investigar quién encabezó, quiénes estuvieron, dónde se acopiaron el material pirotécnico, ¿no? En qué parte, quién fue el que organizó vía WhatsApp, vía Facebook, ¿no? La congregación de esos efectos. Claro, porque hay responsables también terceros civilmente responsables o penalmente, los medios de comunicación que soliviantaron, dirigieron y focalizaron todas las marchas. Claro, hay una campaña, pero mira tú, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino aquí días posteriores y si bien es cierto lo hacen una nota de prensa, no un informe de verdad, señala que hay instigadores y entonces le dice al gobierno peruano y a la fiscalía, lo que corresponda, que investigue también los actos de instigación, de provocación, de ataque a la policía. ¿Hubo 22 efectivos heridos o no? Así es. La investigación tiene que ser integral. Así es. El Ministerio Público es responsable de la legalidad, ¿no? Y la investigación tiene que ser prolija, porque tiene que determinar cuáles fueron los actores que confluyeron para que se produzca un hecho delictivo. Y esa investigación es plural. No te puedes ir solamente a investigar una parte. Claro. Ajá. No exime a las fuerzas policiales. No, y en esta recomendación de la Comisión Interamericana que se vea todo, de Derechos Humanos dice, así como a los posibles infiltrados y violentistas que pudieran haber generado este tipo de hechos. Aquí hay otra situación también importante. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite un informe en septiembre del año 2019 que tiene como insumo el accionar de las policías de Centroamérica, de las cuales es conocido por fuente abierta de la cantidad de violaciones de derechos humanos que suceden en esas zonas, ¿no? Con dictaduras marcadas, con dictaduras que son ampliamente conocidas. Y establece un protocolo
a través de este informe, de los hechos que no se deben de producir por parte del gobierno o de las fuerzas del orden cuando hay una protesta masiva, pacífica de las personas. Sí. Este documento, este informe, ha sido debidamente estudiado por quienes han instigado y propiciado y azuzado esta marcha, porque en ese informe se establece como plantilla las cosas que sucedieron el día 12 y 14. Caramba. La utilización de personal policial de inteligencia, está prohibido, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la utilización de policías de civil, porque pueden estar involucrados en capturas que generen desapariciones. ¿Desapariciones? Sí. ¿En qué marcha de orden público que usted recuerde en Lima han habido 60 desaparecidos? Claro. Cosa que dijo el congresista de entonces, Belaunde, salió a la televisión y leyó una lista. Con nombre y apellido. De desaparecidos. Así es. Que al último nunca fueron desaparecidos. 3 habeas corpus archivados de desaparecidos. No hubo ningún desaparecido. No. Imagínense. Y eso lo dieron como hecho. Y lo otro, entre otras cosas más, la utilización de armas letales, ¿no? O prohibidas por parte de las fuerzas del orden. Entonces, alguien tuvo acceso a ese informe y lo utilizó como plantilla para tener todos los ingredientes. Por eso es que nosotros asistíamos a estos personajes, ¿no? Que salían hablando de desapariciones, de armas letales, de armas prohibidas, de inteligencia, de desapariciones. Entonces, todo de acuerdo para que después se encaje en el pronunciamiento. O sea, estos politiqueros que lideraron estas marchas desaparecieron de todos estos procesos cuando ellos eran los que estaban canalizando o soliviantando a toda la gente contra el orden público. Es que hay que sacar una cuestión que es, yo creo que lógica, y el público televidente lo tiene que saber, porque eso requiere un mínimo de análisis, ¿no? Si hay toda esta parafernaria mediática en contra del gobierno y del accionar de la Policía Nacional, y la policía toma todas esas medidas que les he dicho, ¿a quién le interesaba tener muertos para concluir o cerrar el círculo? ¿A la policía? ¿Al gobierno? ¿O a la otra parte que asusaba? Esa es una pregunta excelente, porque, por ejemplo, vamos a retrotraernos un poco a la historia. Hace 21 años, ¿no?, se produjo también una marcha muy importante llamada Marcha de los Cuatro Suyos, y en esa oportunidad hubo un incendio en el Banco de la Nación y fallecieron calcinadas 6 personas, 6 trabajadores. En ese momento, escuchen bien, en ese momento la prensa y el gobierno inculpó pues a los marchistas, inculpó a los organizadores y hubo una persecución contra ellos. O sea, los muertos le fueron cargados a los organizadores, que durante un tiempo tuvieron que desaparecer. Posteriormente, ya cuando se produce el cambio de gobierno y se llega, parece que la explosión ocurrió dentro del banco, y entonces luego también se estableció que había habido instigadores, provocadores en el conjunto de la marcha. Inclusive Vladimiro Montesinos, entre uno de los procesos por los cuales fue condenado, se le acusa también de ser él el responsable de esos acontecimientos. Entonces, claro, a la pregunta ¿quién se beneficia? En ese momento los muertos beneficiaban al gobierno de turno. Fue al revés. Correcto. La situación. ¿No? Así es. Pregunto yo, ¿al gobierno de Merino, al gobierno de Antra, al gobierno del general, le convenía que hayan fallecido disturbios, masacres? Absolutamente. Para nada. Tanto así que esa fue la causa de la caída de Merino. Además, como les vuelvo a decir a los televidentes, si teníamos como Ministerio del Interior, como gobierno, la presentación en el Congreso ante 2 comisiones del Congreso para ver qué cosa estaba pasando con el accionar de la policía, los heridos, las canicas, cómo la policía va a propiciar nuevamente esta situación. El general jefe de la región policial de Lima es el número 1 de su promoción, espada de honor. Y él va a arriesgar su carrera, su proyección institucional para cumplir alguna orden, como quisieron al principio señalar, por parte del gobierno, o va a hacer respetar lo que taxativamente dicen las normas policiales en el manual del uso de la fuerza? Bueno, a mí me queda muy claro de que evidentemente ni el general Rodríguez, ni Merino, ni Antero Flores
fueron beneficiados. Primero no pudieron armar el gobierno y hoy día están en un proceso totalmente injusto. Pero sí hubo personas que fueron beneficiadas. Yo no digo que ellos sido responsables, pero lo pongo como hipótesis, porque ahora todo el mundo hace hipótesis. Perdón, quiero decir la hipótesis. Hubo una persona que pertenecía al Partido Morado, que fue uno de los instigadores, que acabó siendo presidente de la República. ¿Te acuerdas? Pues, claro que sí. Sagasti. Y otra persona que estuvo en la cabeza de todas estas marchas, que pertenecía a un partido de izquierda del señor Arana, que estuvo en toda la campaña y que nadie sabe cómo, siendo un partido, acabó siendo presidenta del Congreso. ¿Y hoy quién es? Es la presidenta Mirta Vázquez. Entonces, ¿quiénes son los que se beneficiaron objetivamente? No estoy diciendo de que ellos, pero ¿quiénes se beneficiaron objetivamente? La gente del gobierno de Merino, que hoy día está en problemas y que no pudieron gobernar, o estos personajes que asusaron las marchas y que ahora tienen una posición de gobierno. Grupos minúsculos, minoritarios, sin ninguna representación electoral, que estuvieron como fuerzas ocultas, transfiriéndole ahora la culpa al general Rodríguez, a Antero Flores Arauz y al expresidente Merino, a través de un proceso de criminalización, judicialización de la política y algo muy importante, la politización de los temas judiciales, ahora resulta que son los grandes ganadores. Poder judicial. Lo que sucede ahí es de que, a pesar de que era una minoría, con el andamiaje que ellos contaban como soporte, llámese los medios de comunicación transmitieron 24/7 las manifestaciones, ¿no? Donde incluso decían los puntos a donde se tienen que concentrar, ¿no? Instigaban a los cacerolazos, ¿no? ¿Verdad, no? Yo en mediaciones de mi domicilio colgaban las sábanas de mis vecinos diciendo que aparezcan los desaparecidos, ¿no? O sea, la gente fue sorprendida por todo este aparato, ¿no? Y ahora ese vecino, cada vez que me ve, se va corriendo y se mete, ¿no? Pero así es, o sea, se sorprendieron. Se sorprendieron a las personas que, obviamente, con el condicionante de la pandemia, ¿no? El ingrediente adicional de estar encerrados, salieron como una especie de liberación a protestar, ¿no? Donde tuvimos también a un médico que descubrió en ese día de que las marchas no contagiaban. Sin embargo, 15 días antes se había suspendido la procesión del Señor de los Milagros porque no se podía juntar a la gente. Los partidos de fútbol eran sin público porque no se podía juntar a la gente. Pero el día de las marchas, todo eso, por decreto, el virus no afectaba a la gente. Era un virus protestante, pues, democrático, que no se metía. Que no insulten la inteligencia de los peruanos, pues, ¿no? Es verdad. Hasta Elmer Huerta estuvo a favor de todas estas algaradas provocadas por grupos de izquierda, ¿no? Yo quería hacer una pregunta. En esos documentos que firmaron la policía con el Ministerio Público y la Fiscalía de Prevención del Delito, se estableció que el final de la marcha iba a ser en la Plaza San Martín. ¿No? ¿Es correcto? Sí. Bien. Le quiero preguntar exactamente, ¿dónde ocurrieron los sucesos luctuosos que estamos reclamando? Fíjese, hasta este momento no se tiene realmente comprobado en dónde fallecen las dos personas. Porque hubo cámaras. En virtud de que justo se malograron las cámaras. Qué mala suerte. Y dos llegaron por sus propios medios, o sea, mejor dicho, atendido por algunos otros manifestantes, quienes no expresaron realmente de dónde los estaban llevando. Los dejaron en emergencia y se retiraron. ¿No? Entonces no se ha establecido realmente de dónde han sido increíble, ¿no? Como tampoco se ha establecido en esta investigación fiscal quiénes disparó realmente. Así es, no se ha podido establecer. El autor material, digamos, no ha sido identificado. No hay autor material, no se ha identificado cada uno de los efectivos que ha disparado, ¿no? Y fíjese, acá también quería tocar un tema importante. La policía ha hecho una investigación a través de su Inspectoría General, en donde la Inspectoría General actúa de acuerdo a sus facultades, no depende de lo que le diga el comandante general. Actúa de acuerdo a sus facultades. Tenemos casos en las Fuerzas Armadas que el propio inspector lo ha denunciado al comandante general. Entonces, de ahí vean cómo es el accionar de la Inspectoría. Y ha llegado a determinar que no hay ninguna responsabilidad en el comando operativo ni en los comandos operacionales. Sin embargo, con el cambio de gabinete, con el nuevo ministro que ha ingresado al interior,
sale en una entrevista en IDL y dice que lo primero que va a hacer es revisar este pronunciamiento de la inspectoría a través del Tribunal de Disciplina. Y justamente hoy día amanecemos con que el Tribunal de Disciplina ha revocado la investigación de inspectoría y la ha retrotraído a foja cero. Si eso no es persecución, si eso no es direccionamiento, ¿alguien me puede decir qué cosa es? Eso es una injerencia política grosera en un curso regular de un procedimiento donde se lleva a cabo una investigación. Viene un ministro con una idea, porque el ministro del Interior, el actual, es uno de los caviares que estuvo en toda esta campaña, Merino, no me representas, y ahora él, desde el cargo, utiliza para frustrar una investigación regular y querer que salga otra quizás a lo que él desea. Eso es inaceptable. No, además hay un factor condicionante aquí que es también caldo de cultivo en todas las protestas que han habido internacionalmente, ¿no? Que es el Foro de Sao Paulo. Claro, y nacionalmente también, cada vez más violentas, ¿no? También, ¿no? Cada vez más violentas. ¿Y qué procuran estas manifestaciones? En todos los países que han habido, la disolución de los cuerpos policiales y la reorganización de la Policía Nacional del país respectivo. Todos tienen el mismo cliché y el mismo modus operandi. Ese discurso yo lo he escuchado en Chile por parte de los subversivos y en Colombia, donde ha habido marchas violentas que también han tenido desenlaces funestos, y efectivamente, como usted bien dice, general, esa es la misma, es una tónica uniforme en tres países, en Perú, en Chile y donde se quiere constreñir, limitar la acción policial del cuerpo encargado de proteger a los ciudadanos en nuestros derechos. Eso es inaceptable, nos quieren dejar en una indefensión total. Así es, pero yo confío en que el pueblo peruano se ha dado cuenta, después de un año, estamos a puertas del aniversario de este hecho tan infausto como usted lo ha dicho, lamentando la pérdida de vidas humanas de dos jóvenes, ¿no? Pero no se debe olvidar el pueblo peruano que la policía, días antes, eran los héroes de la población, quienes llevaban y mitigaban su encierro con representaciones artísticas, con patrullaje integrado, con el acercamiento comunitario, y de un día para otro no se puede pasar de héroe a villano, máxime cuando se tiene esa responsabilidad. Así es. Esto huele a chavismo y esto es lo que vamos a denunciar. General, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en el programa. A ustedes, muchísimas gracias por permitirme. Yo creo que ha sido muy aleccionador. Hemos discutido con toda la calma del caso un conjunto de elementos. Nosotros quisiéramos, si se quiere discutir, que se haga, pero con transparencia, y con argumentos, con calma, con argumentos y con hechos. Queremos la verdad, nosotros no estamos en una campaña para que se oculte, la verdad, pero lo que no aceptamos es un cuento chino donde finalmente la policía, esta desandataje ha sido lo que ha matado a tú, y tres autoridades que ni siquiera tuvieron tiempo de veras para tener un control de los hechos sean los responsables de eso. Eso es una falacia inaceptable y queremos que la Fiscalía o quien corresponda busque la verdad de los hechos a fondo. Así es. Esa es nuestra posición. Estamos hartos de cuentos chinos. Muchas gracias, general. Gracias a ustedes. Un gran abrazo. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Conversando con el Perú siempre a través de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Nos vemos la próxima semana. Un gran abrazo para todos. Buenas noches.